Egun on guztioi, soy Adriana Martínez, directora de APTES, que es la Asociación para la Promoción de la Tecnología Social. Tengo la suerte de formar parte, con otras muchas personas, del grupo motor de Donostia Lagun Koia. El plan de ciudad Donostia Lagun Koia considera que la vivienda es uno de los ejes principales de su ámbito de trabajo, porque nos hemos fijado en el grupo motor objetivos como facilitar el mantenimiento de las personas mayores en un entorno seguro, accesible, con servicios de proximidad adecuados. También queremos, desde el grupo motor, propiciar el acceso a una vivienda adecuada, accesible y segura a todas las personas mayores. Queremos impulsar una oferta de alternativas residenciales que se adapte a la heterogeneidad del colectivo. Por eso es tan importante una jornada como la de hoy para Donostia Lagun Koia. Es una oportunidad con la que pretendemos abrir el debate sobre la vivienda en el marco de los procesos de amigabilidad que se están dando en Donostia y en Euskadi. Queremos generar diálogo entre profesionales de disciplinas diversas. Qué importante la multidisciplinariedad. Queremos dar a conocer últimas tendencias en vivienda y personas mayores. Y queremos también aprender de esas experiencias que vamos a escuchar. Y como apertura, tengo el honor de presentar hoy a Maite Sancho, que va a ser nuestra primera ponente. Maite es, menos mal que tengo la versión reducida. Es psicóloga y gerontóloga. Tiene un recorrido profesional impresionante, pero que efectivamente, bueno, lo hemos sintetizado. Ella es funcionaria del IMSERSO, institución en la que tuvo la oportunidad de crear y dirigir el primer observatorio del envejecimiento, así como codirigir con el CSIC Portal Mayores, de 2000 al 2008. En los inicios del debate sobre dependencia, actuó como experta de la OCDE y del Consejo de Europa. Ha sido vicepresidenta de la Sociedad Española de Gerontología y Geriatría, es autora de decenas de publicaciones, trabaja desde el 2008 para Fundación Matía, Instituto Gerontológico, de la que ha sido directora científica hasta el pasado mes de septiembre. Actualmente desempeña una función asesora en esta fundación, centrada en el cambio de modelo de atención a las personas en situación de dependencia. Maite, nos vas a hablar de la evolución de los modelos de alojamiento en Europa y creo que vas a hacer un recorrido por el presente y también te vas a asomar al futuro en Euskadi. Gracias a ti. Egun on, amigas y amigos, y realmente esta vez sí que puedo decir amigas y amigos, porque tengo bastantes amigas y amigos después de ya 9 años teniendo la suerte de poder trabajar en esta tierra. Muchísimas gracias, autoridades del Ayuntamiento. Y bueno, yo tengo que decir que hoy casi me he visto de boda, porque realmente llevamos muchísimos años algunas personas y algunos grupos de personas intentando repensar el modelo de cómo vivir cuando eres mayor, ¿no? O cuando te haces mayor. Así que hoy, para mí, por lo menos, es un día de fiesta, realmente. La segunda fiesta también es poder colaborar con el Ayuntamiento de Madrid, que como algunas de las personas que están aquí pues saben, pues tenemos gran interés siempre de trabajar junto con nuestra ciudad, desde la Fundación Matía, ¿no? Pensamos que podemos aportar, y de hecho lo estamos haciendo, en una fundación grande en la que ya somos pues casi 1.500 personas trabajando en torno a esta ciudad y en torno al territorio, y por lo tanto para nosotros es un auténtico honor trabajar y colaborar con nuestro ayuntamiento. Y tengo un agradecimiento especial que se llama Eva, que ya se le ha agradecido mucho, pero yo tengo que hacer el otro agradecimiento porque yo creo que hemos podido colaborar estupendamente, Eva,
y nos ha puesto muchas veces firmes porque es muy exigente, pero lo hemos pasado muy bien y lo vamos a seguir pasando en el resto del tiempo que vayamos a colaborar. Bueno, dicho esto, yo voy a hablar sobre todo de la evolución de lo que ha sido la respuesta social a las personas que por diferentes razones tenían que abandonar su casa, a veces en otros tiempos casi no tenían ni casa y tenían que trasladarse a un alojamiento, ¿no? Hablando así, llamándolo así de una manera genérica, por no hablar de una institución o por no hablar de un asilo. Voy a cambiar un poco el orden, digamos, de mi presentación, haciendo unas reflexiones sobre la evolución, tanto en el Estado y en la parte que corresponde en Euskadi o en Guipúzcoa, pero una mirada quizás un poco más amplia en el sentido de que voy a hacer una reflexión sobre esta evolución. He omitido datos porque creo que a veces tenemos demasiado dato, aunque a mí los datos me gustan mucho, pero he omitido esto. Y luego hacer una reflexión sobre cuáles son las tendencias tanto de este grupo de población aquí y también en el resto de Europa. Bueno, yo creo que no podemos olvidar, hay bastantes personas aquí que tienen mi edad o un poco más algunas, y claro, yo empecé a trabajar en el año 75 y bueno, me encontré con el primer informe sociológico que se hizo sobre las personas mayores en España, que precisamente se hizo aquí, y es el informe Gaur, y se hizo por un equipo que yo creo que era de Donostiarras, pero no estoy 100% segura porque nunca he podido llegar hasta ahí. Conservo el libro como una auténtica joya, ¿no? Porque es una joya en la descripción de lo que era en aquel momento la sociedad de personas mayores. Y en relación a las residencias, asilos, en ese momento, voy a compartir con vosotros este párrafo que a mí me ha impresionado mucho siempre, ¿no? Que dice: el hambre, el frío, la falta de higiene, el ambiente cuartelero, la promiscuidad y la incultura están aún presentes en los alojamientos colectivos para ancianos como subproducto de una situación de miseria que no solo proporciona la mayor parte de la clientela, sino que además se instala en el propio centro. Solo las nuevas residencias construidas estos últimos años se separan de esta tétrica imagen. Parece que estamos hablando del siglo XVI o XVII, pero no. Esto es una descripción que se hizo en el año 75. 3 años después se acababa nuestra dictadura, pero creo que esto es importante recordarlo porque esto ha sido hace 40 años, para muchos historia, para otros que están aquí, historia muy cercana o que han visto o que han vivido. Claro, las cosas han cambiado y yo creo que no me gustaba leer esto delante del asilo Matía, porque este era el asilo Matía, que es Rezola hoy, y claro, yo creo que, bueno, mis colegas se van a enfadar si yo leo esto asociado a esta imagen, pero era, digamos que el relato que se recogía en un informe que realmente a las personas interesadas en esto recomiendo mucho ver. ¿Qué ha pasado ahí? ¿No? Bueno, pues ha pasado, nos hemos encontrado enseguida ya, a partir de los años 80 más o menos, con una evolución importante que está presidida sobre todo por la profesionalización, por supuesto, una concepción diferente de lo que eran los alojamientos para personas mayores. En aquel momento prácticamente muy poquitas dependientes, eran personas que vivían en casas insalubres o o se hacían muy mayores y no tenían quien les atendiera, ¿no? Ese era un poco nuestro, digamos, nuestro entorno conceptual de los años 80 ya, 80 que están ahí casi a la vuelta, ¿no? Pues ahí todavía estábamos. A partir de ahí se empezaron a construir centros pues con un diseño bueno, que transita siempre entre lo hotelero y lo hospitalario, no se sabe muy bien, en algunos momentos cumple funciones hoteleras, en otros cumple funciones mucho más hospitalarios. Con un grado de profesionalidad alto, yo diría que en este momento más alto que en otros países de Europa, que en otros países del norte de Europa, por ejemplo, lo cual puede parecer una paradoja, pero aquí tenemos unos equipos especializados, muy especializados,
con una combinación de diseños, como he comentado antes, pero sobre todo con una característica que es la que hoy vamos a ver y hoy vamos a abrir, digamos, ese debate de cambio, una característica que define estos diseños, que define estas instituciones, que es unos espacios comunes estupendos, confortables, amplios, en nuestra opinión, demasiado amplios, sobre todo porque hoy reúnen a decenas de personas que tienen unas situaciones de dependencia muy graves. Entonces, la sola visión de 50, 60 personas en un salón, de las cuales 40 pues, están en unas condiciones muy, muy malas, pues parece que no es un espacio tan acogedor como habíamos pensado hace unos años, ¿no? Sin embargo, el espacio de la intimidad, que es la habitación, que es lo que en otros sitios se llama su vivienda. El espacio de la intimidad no es un espacio de intimidad, es un espacio compartido. Afortunadamente esto parece que ya va a cambiar, pero hoy por hoy en un porcentaje altísimo son espacios compartidos en habitaciones pequeñas y no personalizadas, habitaciones amuebladas. Yo a veces, cuando tengo más tiempo, traigo fotos, porque siempre digo que a veces son habitaciones modelo colegio mayor, ¿no? Claro, modelo colegio mayor para una persona con una demencia avanzada que tiene 95 años parece que no es lo más adecuado, ¿no? Con una mesa pegada a la pared que no se sabe muy bien para que realmente qué uso tiene, este tipo de cosas, ¿no? Esto es lo que teníamos y tenemos hoy, es decir, unos centros muy dignos, un nivel de atención buena, un valor a la calidad y a los modelos de valoración de calidad alta. Nosotros tenemos excelencia, SICUS. Veo ahí a mi compañero Miguel Leturia, que podría hablar mucho de esto, y ahora estamos dándole la vuelta a este asunto, ¿no? Pero bueno, quiero decir que a lo mejor no es posible hacer atajos y es necesario haber profesionalizado mucho el sector para ahora hacer otras cosas que es en las que estamos, ¿no? Y luego un desarrollo normativo amplio y bastante restrictivo. Ya sé que aquí hay personas que tienen que ver con la normativa y yo soy funcionaria y también defiendo mucho el garantismo del sistema público, pero a veces cuando ves evaluaciones externas sobre nosotros, pues nos dicen a veces que ¿para qué estáis haciendo tanta legislación que os ata de pies y manos y a veces no está garantizando tanta calidad, ¿no? Esto de que cada legislación tenga las puertas de un tamaño, ¿no? Este tipo de cosas, dices, bueno, no sé si tiene mucho sentido. Yo, por lo menos, lo dejo caer por si acaso puede tener algún efecto. ¿Qué carencias se ven casi a primera vista en el modelo institucional clásico? La primera es la que he comentado, ¿no? Que es escasa intimidad. Y modelo institucional todavía, ¿no? El modelo institucional es un espacio donde las personas no deciden, donde todo está decidido. Por lo tanto, es un espacio que es muy difícil que sea promotor de la autonomía de las personas. Todo lo contrario, en realidad es un promotor de dependencia de las personas. Y lo puedo ejemplificar con la clásica escena de persona que va andando en andador a un centro y al mes o mes y medio está en silla de ruedas. Evidentemente, pues su deterioro puede generar esa necesidad, pero también un ambiente poco estimulante también genera esto. No digo nada en el caso de las incontinencias, ¿no? Porque eso, como va unido a una serie de tareas que se tienen que hacer dentro de un centro, pues a veces a primera vista parece que el que las personas tengan incontinencia total es más cómodo. No es así, pero claro, si no estamos trabajando con las personas todas esas resquicios que les queda de independencia con mucha intensidad, esas personas van a entrar en el motor de la dependencia muchísimo más pronto que de la otra manera. Así que ese es uno de los temas importantes, la despersonalización que ya hemos visto, la escasísima participación y, por lo tanto, la escasísima autonomía. Claro, esto yo creo que nos tiene que llevar y que nos lleva, y por eso estamos hoy aquí, a pensar en un cambio, pero en un cambio en profundidad, porque estamos hablando de un cambio conceptual, es un cambio de la manera de pensar y de ver cómo trabajamos con personas en primer lugar, que aunque tengan una demencia avanzada y aparentemente parece que no se
relacionan con el mundo del todo bien, esas personas sienten, ¿eh? Y sabemos que en unos momentos están en situaciones de bienestar y en otros no, ¿eh? Por lo tanto, bueno, pues es importante saber dónde estamos, ¿no? ¿Qué es lo que está generando este cambio que intentamos, por lo menos, poner en práctica hoy? Yo creo que hay uno importantísimo, que es que hay muchas más personas solas y va a haber muchas más personas solas. Y aquí generalizo sobre todo a cualquier alternativa de alojamiento a la casa. Una persona que vive en una casa de 150 metros y está sola, pues a lo mejor en determinado momento prefiere vivir en una casa más pequeña, que otros vecinos también sean personas mayores o personas de otras generaciones, pero que tenga, llamémosla, cierta protección o cierta posibilidad de establecer redes para relacionarse con otras personas. Por lo tanto, ese es el primero. El segundo es el que ya todos sabemos, ¿no? Yo creo que 85-90 sistemáticamente sobre 100 personas dicen que quieren envejecer en su entorno cuando necesitan ayuda, no cuando son independientes, que eso ni se plantea, ¿no? Claro, esto es importante porque todas las políticas sociales se han diseñado para las personas fuera de su entorno, o casi todas, ¿no? El servicio de ayuda a domicilio le ha costado mucho salir adelante y aún así pues, es de público reconocimiento que todavía hoy no hemos conseguido dar una respuesta integrada y total a personas en situación de dependencia en la casa. Mientras eso no exista, vamos mal para pensar en hablar de viviendas y de modelos independientes, ¿no? Hay un nivel educativo muchísimo más alto. Las generaciones que vienen detrás de la mía, o sea, los que tienen 50, 55 hoy, pues yo creo que me parece que multiplican por 2 o por 2,5 el nivel de instrucción. En este momento, las personas de 55 y más años, ese grupo, unido al de los mayores, ya se sitúa casi en un 20% de personas que tienen estudios medios y superiores. Pero claro, es que si lo comparamos con las de hace 20 años, pues había un 3% que tenían ese tipo de estudios, con lo cual esto es un cambio radical absolutamente. Y luego hay otros elementos que tienen que ver con el análisis demográfico que son importantísimos a la hora de planificar diversidad en los modelos, que si hay una palabra clave es esa, diversidad, diferentes posibilidades. Y es esto de la masculinización de la vejez. Como aquí hay bastantes hombres, pues enhorabuena porque van a vivir un poco más que lo que han vivido las generaciones anteriores. Estamos alargando la esperanza de vida un poquito de los hombres, por lo tanto, el modo de convivencia también va a cambiar porque va a haber muchas más parejas, con todo lo que eso significa. En principio vamos a pensar en un grupo de protección. La pareja se autoprotege. Las personas solas tienen que buscar otro tipo de protecciones o otro tipo de acompañamientos. Esto es importante de cara al futuro, pensar que las estructuras de convivencia, los grupos de convivencia van a cambiar, progresiva y lentamente, pero van a cambiar. Y luego otro elemento que hasta ahora aquí yo creo que no hemos planteado, pero que yo ya he visto en alguna planificación y me parece interesantísimo de cara a esto, que es planificación de vivienda, que es un crecimiento muy importante del grupo de personas de 80 y más años que no van a ser y que no son dependientes. Solamente estamos planificando para la dependencia, pero resulta que empiezan a venir cientos de miles de personas que tienen entre 80 y 90 y 95 años que, como solemos decir, están estupendas, ¿no? Están estupendas, pues quiere decir que a lo mejor tienen una o dos patologías que son un poquito más frágiles, obviamente, que si tuvieran 30 años, pero que pueden vivir de manera independiente. ¿Les vamos a seguir ofreciendo instituciones cuando no pueden estar en la casa? Parece que no, ¿no? Parece que tenemos que buscar otro tipo de alternativas. Y la última, que tiene que ver también con la evolución demográfica, es esta pregunta que llevamos muchos años haciéndonos ya, que se llama comprensión de la morbilidad. Eso quiere decir que vivimos muchos años, pero que las situaciones de dependencia cada vez se retrasan más y aparecen más tarde. Si esto es así, que parece que es así, hay todavía datos controvertidos, pero parece que es así, una persona entra en dependencia más tarde que hace 20 años, pues claro, esto también una vez más cambia el modelo de planificar, sobre todo, y una vez más insisto, la necesidad de diversificar
recursos como yo creo que tenemos. Bueno, me ahorro lo de los datos porque ya lo dije, solamente recuerdo una cosa porque creo que es bastante impresionante, y es que tengamos en el Estado más de 400.000 personas mayores de 85 años que viven solas. 85 años y vivir solo sí es una situación a tener en cuenta. No voy a decir riesgo, pero sí a tener en cuenta. Creo que esto es importante. Lo del nivel educativo que comentaba antes, pues igual. ¿Qué está pasando en Europa y qué está empezando a pasar aquí? Y yo creo que esta reunión es una muestra clarísima de lo que está pasando y va a pasar, ¿no? ¿Cuál es el modelo de alojamiento? Pues el modelo es la vivienda, el modelo no es la institución. El modelo es la vivienda porque, entre otras cosas, va a preservar siempre el espacio de intimidad de las personas. Otra cosa es que la vivienda necesite en determinado momento estar unida a otras viviendas en un modelo unidad de convivencia. Pero el modelo es vivienda, y no solo eso, que ya no estamos en el mundo de satisfacer necesidades básicas, que también, evidentemente, y las tenemos muchas, nuestro alcalde acaba de citarlas ahora mismo, pero también estamos ante un nuevo campo que pensamos que va a generar también muchos cambios, ¿no? Que es esto de un nuevo nicho de mercado, ¿no? Realmente hay muchas posibilidades ahora de generar riqueza a través del envejecimiento. Espero que Chema no se meta conmigo, que no le gusta nada esto, pero creo que realmente esto es un tema de muchísimo interés, porque esto va a cambiar también la mirada y el valor de la vejez. Por eso es por lo que lo comento. Y si no es en casa, si no puedo estar en casa con todas las intervenciones que podemos hacer en la casa, estaré en un espacio que sea más como en casa y no más como en hospital, más como institución, más como espacio en el que no decido nada, ¿no? La otra característica de hoy, pues, es esto de construcción modelo ecosistema. Se acabó ya esta segmentación, que yo siempre recuerdo una frase de también, esto de ser mayor tiene sus ventajas e inconvenientes, ¿no? Esa es del año 57, que era del ministro Arrese, que era bilbaíno además, si no recuerdo mal, pues puro franquismo, año 57, y que decía siempre primero la vivienda y luego el urbanismo, ¿no? Y claro, así tenemos el país que tenemos, y no me refiero en este momento tanto a Euskadi como al resto del Estado, en el que esto es un desastre absoluto, con unos barrios pues que carecen de cualquier tipo de planificación urbana, ¿no? Pero era esa la cultura, ¿no? Nosotros hacemos casas, la gente que se meta dentro y luego ya veremos, ¿no?, qué hacemos. Así nos ha ido y ahora estamos intentando rehacer esto, ¿no? Ahora estamos hablando de ecosistemas, estamos hablando de integración, de entornos, de urbanismo, de toma de decisiones, de amigabilidad y de espacios habitables y vivibles para toda la ciudadanía. También hablamos de plataformas de barrio, luego a ver si tengo tiempo a comentar un poquito esto del informe Brussy, pero vamos, los franceses están trabajando mucho en este modelo más pequeño, que es súper interesante, y en la proliferación de modelos mixtos. Y todo eso, pues de alguna manera se engloba en ese concepto que ya hoy es paradigmático, que es housing, ¿no? Housing es muchas cosas, y como después Diego Herranz va a hablar del sentido de la casa, pues yo no me voy a meter en ese asunto, pero sí insistir en que hablar de housing, hablar de diversidad, hablar de viviendas variadas para diferentes perfiles de personas, siempre va a requerir una reformulación del modelo de atención domiciliaria que garantice esa complementariedad entre el cuidado familiar, que como sabéis aquí tenemos un auténtico tesoro, que es esto del apoyo familiar, que sigue siendo potentísimo, potentísimo, pero también que eso genera una cultura de creación de redes sociales, de creación de apoyos vecinales que todavía existen y que hoy se están potenciando muchísimo más, ¿no? Pero esa complementariedad entre el cuidado familiar, el trabajo doméstico, la atención especializada, la acción voluntaria, el acompañamiento, los servicios de proximidad, el ir a la casa no es solo ir con el servicio de ayuda a domicilio un tiempo limitado, es organizar la atención que una persona necesita las 24 horas del día. Y yo creo que vamos a avanzar, y en eso agradezco también el interés de la Diputación, la Diputación de Guipúzcoa, por avanzar también en el conocimiento en ese asunto. Solo recordar
que la producción internacional especializada es enorme en relación a housing. Cada vez más hay un montón de revistas de impacto especializadas en diferentes disciplinas que hoy avanzan y quieren generar conocimiento cada vez más en torno a housing, ¿no? Esto es una muestra también de que genera interés de muchos sectores y, entre otros, la arquitectura, que me parecía que era hoy el espacio que nos acoge en esta mañana. La arquitectura investiga hoy, junto con otras disciplinas, sobre esta cosa tan bonita que es el sentido de la casa. Yo me había traído unas cosas que ya no os voy a contar, pero os recomiendo mucho a quien no conozcáis un libro precioso que se llama Poética del espacio, de un filósofo de referencia ya fallecido, que es Bachelard, Gaston Bachelard, francés. Está además libre en la red y ahí hace una descripción de la casa maravillosa, ¿no? Que realmente ojalá podamos llevarla a la práctica. Un comentario solo sobre un trabajo que hemos hecho Heitor Lantarón, que no sé si está aquí en este momento o estará en la otra sala y que va a hablar mañana. Hemos hecho para el ayuntamiento un informe sobre viviendas en Europa, que yo creo que va a estar disponible ya en la página de Donostia Lagunkoia, ¿sí? Y que podéis consultar. Yo solamente sacar 2 o 3 ejemplos. He obviado Dinamarca porque van a estar 2 daneses mañana, con lo cual me ha dado mucha pena porque es casi lo más bonito de contar, ¿no? Pero bueno, les toca a ellos. Un comentario de 3 países, porque luego va a haber expertos de esos países en los que pueden hablar y contar cosas. En el caso de Suecia, ¿yo qué aprendí? Y la primera vez que aprendí fue también con una persona que está aquí, que es Alfonso Gurpegui, que también nos facilitaron en el gobierno vasco en su momento el conocer otro mundo, ¿no? Y yo creo que aprendimos allí esto del valor del espacio de intimidad, ¿no? Que aquí quizás, no sé si culturalmente le hemos dado menos importancia, pero lo que puedo asegurar es que las generaciones que venimos después, que es la mía, sí que valoramos mucho el espacio de intimidad. Y estos son espacios de intimidad de unidades de convivencia, de personas con demencia muy avanzada. Y esto, como veis, ya se parece muy poco a la institución clásica. Son espacios a veces hasta desordenados, ¿no? El otro día me comentaban una frase que creo que es muy importante, muy interesante, en cómo diferencias tú una casa de una institución o de un espacio organizado, ¿no? Y una persona que había pensado mucho en esto me dijo, es que la casa es un espacio imperfecto. Y es verdad, la casa es un espacio imperfecto, está en movimiento, en cambio continuo. La institución parece que tiene que estar siempre en perfecta formación. Aquí estamos en espacios imperfectos porque son casi casas, son unidades de convivencia donde se valora mucho lo doméstico, lo cálido, a lo mejor mucho menos diseños supersónicos que luego vamos a ver, pero aquí es lo cotidiano, lo que es la vida de las personas cada día. Esta es la habitación que siempre recordaré de una persona con una demencia avanzadísima, que prácticamente no se comunicaba, pero que sin embargo esa era su habitación y está claro que eso pertenecía a un perfil de persona, no a otro. Por lo tanto estaba personalizada y él estaba allí más feliz que yo que sé, ¿no? Con su sonrisa puesta, que era lo único que podía transmitir, pero tenía esa sonrisa ahí. Nos recibieron en una mesa así, en una unidad de convivencia, demencia avanzada. Insisto mucho en esto, porque las demencias avanzadas están en personas que tienen historia, que tienen vida, que tienen un montón de cosas y que no sabemos además hasta qué punto esto de se enteran o no se enteran, ¿no? En nuestra fundación casi, yo creo que, como veo a Gerardo ahí atrás, vamos a prohibir esto de no se enteran nunca, por favor, siempre nos enteramos de algo, ¿no? Claro, veis el cuidado, lo delicado, esto es importante. Y de Holanda, bueno, pues 2 cosas nos han llamado la atención en el informe que hemos hecho. Uno, los diseños singulares, como este, por ejemplo. Esto es pues un edificio espectacular en el centro de la ciudad,
diseño deseable, ese es otro concepto maravilloso. Vamos a construir cosas deseables para las personas mayores, que los demás nos parezca un lugar estupendo donde ir, ¿no? Creo que esto es importante. Todo este tipo y un montón de fotos más están en el informe que podéis consultar. Estos son estos apartamentos para personas mayores de ese edificio. Figuraros si es deseable, yo creo que nos iríamos cualquiera ahora mismo, ¿no? Y esto es su decoración, lógicamente privada. Pero hay muchas más cosas en relación con esto, quizás no tan espectaculares, pero sí me pareció interesante esto de la deseabilidad de edificios singulares que llaman la atención y vaya, son para mayores, ¿no? No es el asilo, ni es esa residencia que además tiene un título enorme para que todos tengamos claro que ese es un espacio para viejos, ¿no? Esto mal, yo creo que vamos a intentar quitar esa señalética tan poco adecuada porque allí viven personas, ¿no? Y el otro es este modelo de las pequeñas ciudades demencia, ¿no? Yo creo que, no sé si Marc conocerás y no sé si vas a hablar algo de esto, pero no, vale, pues esto es una mini ciudad, Dementia Village se llama, que surge en Holanda hace ya unos años y que en este momento se está construyendo prácticamente en toda Europa, con unos resultados estupendos, a pesar de que lo recibimos, yo creo, en el sector, lo recibimos con muchas precauciones, porque realmente esto es una especie de escenario amplio de lo que sería un pueblecito pequeño, donde hay todo lo que hay en un espacio pequeño o en un barrio. Hay un supermercado, hay una parada de autobús, hay todo esto que eso permite que las personas con demencia puedan andar o puedan estar con sus cuidadores en esos espacios con libertad, sin restricciones. Pero no solo eso, sino que el hecho de estar integrados en un modo de vida normalizado, lo que hoy empieza a haber evidencia científica sobre eso es que disminuye sus problemas de conducta. El tener por ejemplo, las famosas fugas, ¿no?, de las personas con demencias. Si tienes una parada de autobús donde puedes sentarte, como hay allí, que además son muy bonitas y tal, ¿no?, y donde una cuidadora o una familia o quien sea acompaña a una persona que quiere salir, que se quiere ir, pues lo que vemos es que después de media hora esa persona se levanta, se va, porque ya, por decirlo así, ha olvidado, se ha ido ese deseo y sigue teniendo una conducta normalizada. Eso en una institución no es así, sino que es su afán de fuga, cuanto más restricción, más afán de fuga, ¿no? Con lo cual es otra manera de entender. Yo aquí cito y animo a los guipuzcoanos y a los responsables de las administraciones territoriales y locales a que veamos qué están haciendo en Dax, que tiene un proyecto y además yo creo que tiene una pinta estupenda. Sacaron un concurso de ideas, lo ha ganado un estudio danés y van a hacer una Dementia Village, están haciendo ya en Dax, que está aquí al lado, que son nuestros vecinos. Esto es un poco lo que os comentaba, ¿no?, de su supermercado, todo por decirlo así, en pequeño, pero unos espacios normalizados. Esto ha evolucionado mucho. Creo que en Dinamarca están haciendo como cosas mucho más grandes y ya hasta intergeneracionales para personas con demencia, pero otras también que puedan vivir ahí. Es decir, que yo creo que es bastante interesante. Y solamente de Francia comentar, como quería sacar como 3 ejemplos de características diferentes de desarrollo, y Francia, pues yo creo que es el paradigma también de la evolución hacia la diversidad. Francia tiene de todo, ¿no? Bueno, yo creo que, francamente, creo que tiene de todo, no todo bueno, ¿no?, pero sí tiene una larga historia de desarrollo de alternativas de alojamiento y, como veis, pues todo eso es un listado que fotografía la diversidad, fundamentalmente. Y desde los cohousing, las iniciativas intergeneracionales, iniciativas de mujeres, bueno, un montón de posibilidades en las que creo que ya no me puedo extender más porque se me va el tiempo, ¿no? Una idea bien interesante es este modelo de los MARPA, que son edificios que se construyen en los pueblos y que son el lugar de referencia, que además es el lugar de provisión de servicios para personas del pueblo o de la comarca,
¿no? Creo que en esto hay además una gran variedad. Este es uno mucho más moderno, como veis, 24 alojamientos de diferentes tamaños. Otro tema, diferentes tamaños, no todo igual, por favor, porque nadie de esta sala seguro que todos vivimos en casas de diferente tamaño, ¿no? Y de diferente estilo. ¿Por qué para los mayores hacemos todo 40 metros? Pues vamos a hacer por lo menos una de 50, hombre, o de 60, algo un poco diferente, ¿no? Esto daría para un monográfico que no es el momento. Mucho modelo compartido, hay mucha experiencia en modelo compartido, cohousing también, pero no solo. Cohousing tiene sus complejidades y yo creo que hay que pensarse mucho un proyecto de cohousing, siendo súper interesante, pero no toda la población está en condiciones de vivir o quiere vivir en una situación compartida, más colectiva, más de proyecto común, como nos pasa en cualquier otra edad. De todos modos, vamos a tener alguna experiencia similar que creo que puede ser muy interesante esta tarde, tanto desde Alemania como desde Austria. Y bueno, acabo con esta experiencia de los beguinage. Los beguinage eran unas construcciones que vienen del siglo XI, que empiezan en Holanda, empiezan a construirse y que están fundamentalmente dirigidas para recoger a mujeres y también tienen que ver con monjas, iglesia, todo esto, ¿no? Los beguinage han evolucionado, en Francia hay uno que es muy interesante, pero bueno, que no he traído ahí la foto, creí que estaba, pero bueno, que hay muchas posibilidades. Café para todos ya no, porque el grupo de personas que tienen 60 y más años no somos homogéneas, somos completamente diferentes como cualquier otro grupo de población. Luego, por favor, no nos den la misma receta, porque paracetamol para todos no, otros necesitan unas cosas diferentes y en la casa es exactamente igual. Solamente citar, ¿no?, la importancia que tienen las dimensiones ambientales. Estos son centros nuestros, de nuestra fundación. Otro día podríamos hablar, pero sobre todo podríamos hablar de la evidencia científica y del impacto que tiene el diseño en la vida cotidiana de las personas. No solo en la vida cotidiana de cualquier persona, sino también en el desarrollo de determinadas enfermedades, muy especialmente demencias. La demencia realmente hoy se está generando muchísima investigación que nos da indicaciones sobre cómo diseñar, cómo colocar las cosas y no entremos ya en los aspectos de cómo tratar, ¿no?, porque no es este el espacio de hablar de este tema. Pero sí decir que la unidad de convivencia sí es un modelo mucho más humanizado dentro de lo que en nuestro caso hemos podido hacer hasta ahora, que es humanizar y hacer unidad de convivencia en unos centros tradicionales. O sea, que nos hemos tenido que adaptar a lo que había para intentar organizar la vida de otra manera, que de alguna manera garantice un poco más la dignidad, que garantice un poco más la capacidad de decisión y donde las personas que trabajan y las personas que viven allí y las familias de esas personas vivan un poco mejor, que parece que estamos en ello y lo vamos consiguiendo con un esfuerzo enorme. Esto de fácil cero. Llevamos 7 años con esto. Y bueno, espacios humanizados, este es un centro de día nuestro y como veis se parece poco al planteamiento clásico de un centro de día, mesas de 4 y ya, ¿no? Bueno, pues queremos hacer otra cosa porque las personas ahí se sienten muy bien, porque como veréis, pues eso está decorado, bueno, de alguna manera facilitando reminiscencias, ¿no?, facilitando entornos y decoraciones que son parecidas a las del tipo de personas que hay allí, muchas de ellas con demencia, entornos humanizados. Acabo de verdad ya hablando de las limitaciones. ¿Por qué tenemos tantas limitaciones en el Estado y en Euskadi sobre el cambio de modelo, ¿no? Porque seguimos con o casa o institución, algunas iniciativas loables, lógicamente, del ayuntamiento, concretamente en cuanto a viviendas tuteladas, pero estamos hablando de un cambio cultural mucho mayor en el que la diversidad sea la palabra clave, ¿no? Y la historia nos pesa mucho, ¿no?, nos cuesta, tenemos una resistencia al cambio muy importante. Pero luego tenemos otro elemento que pesa demasiado ya,
que es el valor de la propiedad, de la casa propia. La casa propia no se debe de convertir jamás en una cárcel para una persona. Y hoy se comentaban todas las casas que hoy no tienen ascensor, están en un tercero, pertenecen a personas muy mayores. Por favor, anímense a introducir cambios en su vida, porque yo creo que eso es sano y saludable. No podemos seguir con el planteamiento de hace muchísimos años en el que nosotros debemos de dejar nuestra casa a nuestros hijos y eso nos va a hacer vivir mal durante muchísimos años. No, yo creo que los que tenemos casa, que seguro que somos la mayoría de los que estamos aquí, pues vamos a ver qué hacemos con esa casa y cuando no nos sea cómoda, pues nos cambiamos a otra, que no pasa nada y que nuestros hijos lo van a entender y van a agradecer el que no seamos en algunas medidas una carga por llegar a situaciones límite. Yo creo que llegar a situaciones límite es absurdo y este valor inamovible de la transferencia del patrimonio a los hijos, pues yo creo que hay que discutirlo, por lo menos hay que discutirlo, porque lo que hemos generado, lo hemos generado nosotros, luego gastémoslo de la manera mejor y si no nos vamos a las Maldivas, pero es nuestro, ojo. Y el futuro, pues ya sabéis, viviendas para toda la vida, por favor, no viviendas para un momento y luego no. Viviendas para toda la vida, excepto en algunos casos en los que eso no es posible. Evidentemente siempre va a haber casos, no muchos, en los que eso no es posible. No vamos a hablar de millones de plazas residenciales porque hay mucha gente sola, no puede ser, o porque hay mucha gente dependiente. No, no, organicemos viviendas para toda la vida, eso sí, con un modelo de atención domiciliaria mucho más adaptado a ese perfil. Viviendas sociales, buenas prácticas, necesitamos más, iniciativas privadas también, como os decía, yo creo que en Holanda, me comentaba la persona que nos ayudó a hacer el capítulo de Holanda, que hay muchas inmobiliarias que se ocupan solo de viviendas para mayores, ¿no? Y dices, hombre, esto es curioso, para nosotros es impensable, ¿no? Pero vemos que ahí hay mercado, ¿no? Por decirlo así. Y sobre todo, y cierro y agradezco la paciencia, tomen decisiones a tiempo. Y lo digo porque aquí hay muchas personas mayores. Piensen en la vejez. La semana que viene tengo que hacer un grupo de personas cuidadoras con demencia y me comentaban las personas que estaban organizando el curso que las mismas personas cuidadoras que están atendiendo a una persona con demencia bastante avanzada no quieren hablar de qué vas a hacer dentro de 5 años, ¿no? O qué vas a hacer dentro de 2 años, que ves que tienes una evolución encima, ¿no? ¿Has pensado? Vamos a hablar de esto, vamos a hablar de la vejez. Esto yo creo que ya se ha acabado. La vejez es un momento estupendo de la vida con problemas. Pero tenemos que poner los problemas encima de la mesa porque si no se nos echan encima. Y yo animo ahí también a las administraciones locales que inviertan en orientación y consejo. Necesitamos también grupos de profesionales y personas recién jubiladas o no recién jubiladas con experiencia que nos ayuden a pensar en nuestro futuro. Porque hoy a los 65 años hay muchísimo futuro. Tenemos 30 años por delante. Tenemos mucho que hacer y mucho que decir, pero a veces necesitamos orientación y en eso sí que os animamos a que realmente tiremos adelante de estos asuntos. Creo que me he pasado de tiempo. Muchísimas gracias de verdad por estar aquí. Gracias. Bueno, tenemos un ratito, unos minutos para poder preguntarle a Maite alguna cosa que de su charla se haya podido sugerir o alguna duda, alguna reflexión. Pero yo defiendo la libertad de las personas, ¿eh? Lo que pasa es que visto con cierta distancia, sí creo que es bueno pensar qué va a pasar después. Yo creo que no es buen negocio tener miedo a pensar en el futuro o reconocerse en la edad.
Ya sabéis que nunca nos reconocemos en la edad, yo la primera, pero quiero decir que uno se ve mal viejo, ¿no? Pero es bueno por eso que te ayuden a organizarte un futuro mejor, ¿eh? Y por eso yo le decía a Eva, una de las cosas que nos hace falta gente que tenga las cosas muy claras, quizá más que nosotros. Nosotros hemos visto a nuestros abuelos que no salían de casa porque no podían, porque no había un ascensor y había 20 escaleras. Algunos hemos subido con las sillas de nuestros niños hasta el 5.º y no nos ha pesado, ahora nos pasa la factura. Pero claro, en el momento que tú eres joven y que estás moviéndote mucho en la vida, no piensas que la vida te va a parar. Yo veo mucha gente joven aquí, yo le digo a mis hijos que no se vayan a un 5.º sin ascensor, se lo he dicho hace tiempo y me han hecho caso, pero ahora me toca a mí. Seguro que lo vas a hacer de maravilla. Ya veremos. Sí, pero aquí hay una pedrada muy fuerte de 50 años. Ya, pero eso se quita. Sí, en ello estamos. No sé si en la otra sala pueden preguntar. Ah. Bueno, yo no he dicho nada a los de la otra sala. Ya sabéis que esto ha sido un poco incómodo, la organización de esta mañana. La de la tarde va a ser en otra sala ya donde vamos a caber todos, pero hay un montón de personas que no están en esta sala, que están en otra, y que bueno, yo creo que si tienen algo que preguntar, pues también estaremos encantados, sobre todo para saber que existen, como Teruel, ¿no? Aprovecho. Me ha parecido muy sugerente lo que has comentado de la arquitectura singular. Hacer cosas chulas, especiales, para que el lugar donde pueden vivir unas personas más o menos mayores sea un sitio faro. Cuéntanos un poquito más. Sí, bueno, es que me hace difícil porque aquí está Marc de Roy, que creo que vive en Holanda, ¿no? Entonces, pues a lo mejor él conoce también un poco más, pero no es solamente Holanda, yo creo que es otros países, o sea, es como diferentes tendencias de construcción, ¿no? Yo creo que no he hablado, Heitor, que ya ha venido, que le he citado antes, no he hablado nada de Dinamarca porque lógicamente, lógicamente te toca a ti. Yo la impresión que tengo de los países del norte, por ejemplo, pues es mucho más austeridad y mucho más no señalar, ¿no? Pero eso sí, uno va por la calle y pasa al lado de un centro donde puede haber más de 100 viviendas para personas mayores, pero aquello no está señalizado en nada. Y como además dentro hay un patio con un parque y con no sé qué, pues bueno, es un lugar absolutamente normalizado. La otra idea, yo diría que es una idea más de élite, por decirlo así, y que quizás pertenezca a una época de la arquitectura, y me meto en un mundo en el que no es el mío, pero una época de la arquitectura también en el que la singularidad ha tenido un valor muy importante y bueno, ha sido la época precrisis fundamentalmente, donde en todas las ciudades hemos tenido algún edificio espectacular, ¿no? Esto ha entrado en crisis también, tiene críticas muy potentes y muy fundamentadas, ¿no? El hacer cosas muy señaladas, pero por otro lado, ya que hacemos cosas señaladas, pues que no sean siempre para la altísima sociedad, no para un perfil muy determinado, sino que sea para gente normal, que además tiene 80 años, normal, ¿eh? Esta es la cosa es esa. Y sí hay realmente edificios muy interesantes. Sin más, no. Por ahí hay una. A lo mejor para otros no y nos lo estamos haciendo interiormente. ¿Dónde se puede recabar ayuda para proporcionar los cambios de viviendas, por ejemplo? Si tú vives en una vivienda alta, sin ascensor, y quieres cambiar, y no tienes una economía excesivamente saneada porque vives de una jubilación, por ejemplo, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo se puede hacer?
¿Y quién te puede ayudar a buscar vamos a pasar esa fase? Bueno, yo no soy la persona adecuada para contestar esto, pero en todo caso creo que el espacio de referencia de cualquier ciudadano es su ayuntamiento. Y yo lo que conozco es que el ayuntamiento sí tiene medidas. No puedo entrar en el detalle de qué medidas porque no es lo mío, por decirlo así. Pero tanto el Departamento de Vivienda como el Departamento de Servicios Sociales tienen... No me gusta llamarlo ayudas, ¿no? Porque me parece que tiene un punto ahí carencial, pero tienen algún tipo de subvención y apoyos. En todo caso, yo te animaría a entrar en la página, que seguro que están, porque yo he mirado un poco las posibilidades y en todo caso siempre vas a tener, creo, la posibilidad de obtener orientación, de obtener consejos sobre qué hacer. Igual no con toda la cobertura económica de la necesidad que tienes, pero sí con la información suficiente para que tú puedas luego tomar una decisión adecuada. Vale, gracias. Yo, por añadir, Maite, mañana creo que es una charla que es a las 9:30. Se va a hablar precisamente de este tema, ¿no? de cómo efectivamente poner un valor, un patrimonio que la persona tiene, pero que es inmovilizado, o sea, que con ese dinero no puede invertir porque no tiene cash, ¿no? Entonces, creo que es la charla, sí, a media mañana, hacia las 11. Maite, mañana creo que es una charla que es a las 9:30. Se va a hablar precisamente de este tema, ¿no? de cómo efectivamente poner un valor, un patrimonio que la persona tiene, pero que es inmovilizado, o sea, que con ese dinero no puede invertir porque no tiene cash, ¿no? Entonces, creo que es la charla... Sí, a media mañana, hacia las 11. Pues yo creo que damos por finalizada y agradeciéndote muchísimo, Maite, todo lo que nos has contado. Muchas gracias. Gracias.